En lo profundo de la Sierra Madre, las criaturas de la noche cazan con una arrogancia mortal. Creen que un rancho aislado y un anciano solitario son la presa perfecta. Creen que el terror paraliza a cualquier hombre en la oscuridad. Pero hay algo que las leyendas del Cañón de Fernández nunca mencionan. Y es lo que ocurre cuando un monstruo, acostumbrado a masacrar, se topa con un hombre de 71 años que conoce su tierra mejor que el diablo. A veces, el verdadero terror para una bestia de 2 metros comienza exactamente con el sonido metálico de una escopeta cargándose. Atención, este canal va a tener un cambio importante. Los videos aquí van a salir con menos frecuencia, pero he creado un nuevo canal donde voy a publicar contenido mucho más seguido. Busca La Sombra Cazadora, aquí en YouTube, y suscríbete allá para no perderte nada. Evaristo Maldonado despertó antes del amanecer, como cada mañana desde hacía 43 años. El frío de marzo todavía mordía a través de las paredes de adobe del rancho y podía ver su aliento condensarse en el aire mientras se sentaba al borde del catre. No encendió la lámpara de inmediato. Primero escuchó. El silencio de la Sierra Madre Occidental era absoluto a esa hora, roto apenas por el viento que bajaba desde los cerros, arrastrando olor a pino y tierra seca. Afuera, en el alpende, oyó el bostezo grave de Toro y el movimiento de Centella rascándose contra el poste de madera. Los perros estaban tranquilos. Eso significaba que la noche había pasado sin incidentes. Evaristo se puso las botas gastadas, se echó encima la chamarra de mezclilla forrada con borrego y salió a revisar el perímetro como hacía cada mañana desde 1966, cuando su padre le enseñó que un ranchero que no conoce su tierra amanece muerto o robado. La propiedad se extendía 60 hectáreas hacia el sur del Cañón de Fernández, en Durango, donde los bosques de pino se encontraban con valles pedregosos, cortados por barrancos que caían en sombras perpetuas. Solo 10 de esas hectáreas eran útiles. El resto era monte bravo, roca desnuda y lechos secos de arroyos que solo corrían durante las lluvias de verano. La casa que habitaba Evaristo la había construido su abuelo en 1947, cuando todavía se podía vivir de la tierra sin depender de nadie. Muros gruesos de adobe, techo de lámina que repicaba con el granizo, 3 cuartos pequeños y un alpende amplio donde dormían los perros y se guardaban las herramientas. No había electricidad. La luz venía de lámparas de queroseno y velas de cebo. El agua se sacaba de un pozo de 12 metros cavado a mano por su abuelo, todavía fresca y limpia. Toro levantó la cabeza cuando Evaristo salió, pero no se movió de su lugar junto a la puerta. Era un American Pitbull Terrier rojo de 12 años, con cicatrices blancas cruzándole el hocico y el pecho, recuerdos de peleas contra jabalíes que intentaron saquear el maizal años atrás. Centella, la dogo argentino blanca de 4 años, se acercó moviendo la cola, su aliento formando nubes en el aire helado. Evaristo le rascó detrás de las orejas. Ambos perros habían sido entrenados para cazar cerdos salvajes en los matorrales, para rastrear coyotes, para ladrar cuando algo extraño se acercaba al rancho. Eran sus ojos y oídos cuando la oscuridad los cegaba, sus colmillos cuando las manos ya no bastaban. Los alimentaba con vísceras de las cabras que sacrificaba y maíz hervido. Dormían afuera bajo las estrellas y patrullaban sin que nadie se los ordenara. El viejo caminó hacia el corral de las cabras, la Remington 870 calibre 12 colgada del hombro por la correa de cuero. La escopeta la había comprado en 1979 en la ciudad de Durango, cuando todavía tenía dinero suficiente para gastar en algo que durara toda la vida. Nunca le había fallado. Había derribado pumas que acechaban el ganado. Había espantado osos negros hambrientos. Había reventado las cabezas de docenas de coyotes que aullaban demasiado cerca. La mantenía cargada con cartuchos de chumbo grueso, del tipo que usaban los cazadores de venado grande en temporada de invierno. 5 tiros en el tubo, 1 en la recámara. Siempre lista. Evaristo sabía que estaba viejo, que sus rodillas crujían al subir cuestas, que su espalda protestaba cuando cargaba costales de maíz. Pero todavía podía caminar 15 kilómetros sin detenerse, todavía podía rastrear huellas en tierra suelta y, sobre todo,
Todavía sabía cómo sostener firme una escopeta y no temblar cuando llegaba el momento de jalar el gatillo. Las cabras estaban despiertas, masticando pasto seco dentro del corral, cercado con tablas de pino y alambre de púas. Contó 14 cabezas, todas presentes. Revisó la cerca, buscando señales de que algo hubiera intentado forzarla durante la noche. Nada. Los postes estaban firmes, el alambre tenso. Satisfecho, regresó a la casa y prendió fuego en la estufa de leña para calentar café y frijoles refritos de la noche anterior. Mientras el agua hervía en la olla ennegrecida por años de uso, Evaristo miró por la ventana hacia el cañón que se abría al este de su propiedad. Una grieta profunda en la tierra, de paredes verticales que descendían 100 metros hasta un fondo rocoso, donde nunca entraba la luz del sol. Los viejos del pueblo de San Miguel del Mezquital decían que en lo hondo del cañón vivían los guardianes de la sierra, espíritus de la tierra que castigaban a quien avanzaba demasiado en territorio ajeno. Evaristo nunca había creído en esas historias. Había vivido 71 años en estas tierras y nunca había visto nada que no pudiera explicarse con lógica de ranchero. Los animales eran animales, los hombres eran hombres, y las sombras eran solo ausencia de luz. Desayunó en silencio, sentado en la mesa de madera donde había comido con su esposa María hasta 1998, cuando una cascabel la mordió mientras recogía leña y murió antes de que pudieran llegar al hospital en Durango, a 3 horas por caminos de terracería que se volvían lodo con la lluvia. Después de eso, Evaristo nunca volvió a poner otro plato en la mesa. Comía solo, lavaba solo su taza y su plato, y hablaba solo con los perros. Sus 2 hijos se habían ido a Monterrey décadas atrás, buscando trabajos en fábricas y oficinas. Llamaban una vez al mes para pedirle que vendiera el rancho y se mudara con ellos a la ciudad. Siempre respondía lo mismo: muero donde nací. No era terquedad, era certeza. Este lugar era su sangre, su historia, su razón. Conocía cada rabina, cada árbol retorcido por el viento, cada pozo de agua en un radio de 15 kilómetros. Sabía dónde pastaban los venados en julio, dónde anidaban las águilas reales en febrero, dónde se escondían las víboras cuando el sol pegaba demasiado fuerte. Aquí había nacido en 1938, aquí había enterrado a su esposa bajo un mezquite retorcido en la Loma Norte, aquí enterrarían su propio cuerpo cuando llegara el momento. Terminó el café y salió nuevamente. El sol ya estaba alto, tiñendo de dorado las copas de los pinos. Toro y Centella lo siguieron mientras caminaba hacia el lindero sur de la propiedad, donde la tierra se volvía pedregosa y los arbustos de gobernadora crecían bajos y espinosos. Ese día, Evaristo reparó un tramo de cerca que los jabalíes habían derribado la semana anterior. Trabajó hasta el mediodía, clavando postes nuevos con un mazo pesado, estirando alambre con pinzas oxidadas. El sudor le corría por la espalda a pesar del frío. A su edad, cada esfuerzo físico le recordaba que el tiempo no perdona, pero no importaba. Mientras pudiera sostener el mazo, sostendría también la tierra. Mientras pudiera caminar el perímetro, ningún ladrón ni animal salvaje se atrevería a entrar sin permiso. Al atardecer, cuando las sombras del cañón comenzaban a trepar por las laderas como dedos negros, Evaristo volvió a la casa. Alimentó a los perros, revisó las cabras una vez más, y se sentó en el alpendre con la escopeta sobre las rodillas. Era su rutina desde siempre: observar cómo caía la noche, escuchar los sonidos que traía el viento, estar listo para lo que viniera. Esa noche, sin embargo, algo cambió. Los perros comenzaron a inquietarse cerca de las 9. Toro gruñía bajo, mirando fijo hacia el este, hacia el cañón. Centella caminaba en círculos, olfateando el aire con las orejas levantadas. Evaristo se puso de pie, sintiendo cómo el peso de la escopeta en sus manos le devolvía la calma. Había visto a los perros actuar así antes, cuando un puma rondaba demasiado cerca, o cuando hombres armados pasaban por el camino viejo en la madrugada. Pero esta vez era diferente. No ladraban, solo gruñían, como si supieran que el ruido sería inútil o peligroso. Evaristo aguzó el oído. El viento se había detenido por completo. El silencio era tan denso que podía escuchar su propia respiración, el crujido de sus articulaciones al cambiar de postura. Y entonces lo oyó. Un sonido distante, grave, que venía desde las profundidades del cañón.
No era aullido de coyote ni rugido de felino, era algo intermedio, gutural, que hacía vibrar el aire. El sonido no se repitió. Evaristo esperó en el alpende durante 20 minutos más, con la escopeta lista y los sentidos alerta, pero solo regresó el silencio. Los perros eventualmente se calmaron, aunque Centella siguió mirando hacia el cañón con las orejas tiesas. El viejo decidió no darle más importancia. En la sierra, los sonidos viajaban de formas extrañas, rebotando entre las paredes de roca, distorsionándose con el viento. Podía haber sido cualquier cosa, un venado herido, un coyote lejano, incluso piedras desprendiéndose en algún barranco. Se metió a la casa, cerró la puerta con tranca de madera y se acostó sin quitarse las botas. La Remington quedó apoyada contra la pared, al alcance de su mano. Durmió ligero, como siempre, despertando cada 2 horas por costumbre antigua. Pero esa noche, algo más lo despertó a las 3 de la madrugada. No fue un sonido, fue el silencio absoluto. Los perros no estaban ladrando, no estaban gruñendo, no se escuchaba nada, ni siquiera el viento. Evaristo abrió los ojos en la oscuridad total del cuarto y supo, con ese instinto que solo da la vida en el campo, que algo andaba mal. Se levantó sin hacer ruido, tomó la escopeta y caminó descalzo hasta la ventana. Corrió apenas la cortina de tela desgastada y miró hacia afuera. La luna estaba en cuarto menguante, dando luz suficiente para distinguir las formas del corral, los árboles cercanos, el alpende. Y entonces vio a los perros. Estaban parados en el límite del círculo de luz que proyectaba la lámpara de queroseno que siempre dejaba encendida afuera. Inmóviles, mirando hacia el corral de las cabras. No ladraban, solo miraban, con los cuerpos rígidos, los pelos del lomo erizados formando crestas oscuras contra el pelaje. Evaristo sintió que se le helaba la sangre. Salió por la puerta trasera, moviéndose en silencio, descalzo sobre la tierra fría. Rodeó la casa por el lado oeste, manteniéndose en las sombras, con la escopeta montada contra el hombro. Cuando llegó al ángulo que le daba vista completa del corral, se detuvo en seco. La cerca estaba destruida, no derribada por el viento ni forzada por jabalíes. Arrancada. Las tablas de pino, de 5 centímetros de grosor, estaban partidas a la mitad, algunas clavadas en la tierra a 3 metros de distancia, como si las hubieran lanzado con fuerza brutal. El alambre de púas se había reventado en varios puntos, los extremos retorcidos, y en medio del corral, iluminadas por la luz amarillenta de la luna, estaban las cabras, 4 de ellas, muertas, pero no simplemente muertas, destrozadas. Evaristo había visto animales matados por pumas, por coyotes, por perros salvajes. Conocía la forma en que los depredadores naturales cazaban, mordida en el cuello, desangrado rápido, consumo de las partes blandas. Esto era diferente. Las cabras estaban abiertas, con las costillas expuestas, las vísceras esparcidas en un radio de varios metros. Una de ellas tenía la cabeza arrancada completamente, y Evaristo no pudo encontrarla en ningún lado. Otra estaba partida por la mitad, como si algo la hubiera agarrado con ambas manos y simplemente jalado en direcciones opuestas hasta que el cuerpo cedió. No había señales de alimentación. Lo que fuera que hizo esto no estaba buscando comida. Estaba marcando territorio. Evaristo sintió la boca seca, el pulso acelerado bombeando sangre en sus oídos. Dio un paso hacia adelante, con las botas hundiéndose en tierra blanda, y entonces vio las huellas. Estaban por todas partes, impresas profundamente en el suelo suelto del corral, huellas grandes, más grandes que las de cualquier oso que hubiera visto. 4 dedos con garras visibles, almohadillas anchas, pero con una disposición extraña, demasiado articuladas, demasiado parecidas a manos. Siguió el rastro con la linterna que llevaba en el bolsillo, iluminando el suelo mientras caminaba lentamente. Las huellas salían del corral hacia el este, en dirección al barranco que descendía hacia el cañón. Eran cuadrúpedas al principio, espaciadas de forma regular, mostrando un trote pesado, pero a mitad de camino algo cambiaba. Las huellas delanteras desaparecían. Solo quedaban las traseras, más profundas ahora, más separadas, como si la criatura se hubiera erguido sobre 2 patas y hubiera caminado el resto del trayecto como un hombre. Evaristo sintió un escalofrío recorrerle la columna. Había rastreado animales toda su vida. Sabía leer huellas como otros leían libros.
y esto no cuadraba con nada que conociera. Los osos podían caminar en dos patas por tramos cortos, sí, pero estas huellas eran diferentes. Los dedos estaban demasiado separados, la zancada era demasiado larga, y había algo en la forma en que se hundían en la tierra que hablaba de un peso distribuido de manera antinatural. Se quedó mirando el rastro durante largos minutos, con la respiración formando nubes blancas en el aire helado. Toro y Centella se habían acercado, pero se mantenían a distancia, rehusando cruzar la línea donde las huellas comenzaban. El viejo conocía a sus perros. Eran animales valientes, entrenados para enfrentar jabalíes de 100 kilos sin retroceder. Pero ahora estaban asustados. Podía verlo en la forma en que temblaban, en cómo mantenían las colas bajas, en los gemidos suaves que escapaban de las gargantas de ambos. Lo que fuera que había estado aquí, dejó un olor que los perros reconocían como peligro mortal. Evaristo tomó una decisión, regresó a la casa, tomó una pala y una bolsa de lona y comenzó a recoger los restos de las cabras. Trabajó en silencio, bajo la luz de la luna, amontonando vísceras y pedazos de carne destrozada. No había nada que pudiera salvarse. Todo estaba contaminado, inservible. Cuando terminó, eran casi las 5 de la mañana. El horizonte empezaba a aclararse con el gris previo al amanecer. Evaristo arrastró los restos hasta un pozo seco a 50 metros de la casa, los arrojó adentro y los cubrió con cal y tierra. No quería que el olor atrajera más depredadores. Después regresó al corral y comenzó a reparar la cerca con tablas que tenía guardadas en el galpón. Sus manos trabajaban por costumbre, clavando, amarrando alambre, pero su mente estaba en otro lado. Pensaba en las huellas, en la forma en que la criatura había cambiado de 4 patas a 2. Pensaba en la fuerza necesaria para arrancar una tabla de pino de 5 centímetros. Pensaba en cómo las cabras habían sido destrozadas sin ser comidas. Nada de eso tenía sentido desde la lógica de un depredador natural. Los animales mataban por hambre, por defensa o por proteger crías. No destruían por destruir. El sol salió completamente, bañando la sierra con luz dorada. Evaristo terminó de reparar lo que pudo de la cerca y se sentó en un tronco caído cerca del corral, con la escopeta sobre las rodillas. Estaba cansado, pero no pensaba dormir, no todavía. Miró hacia el cañón, hacia la grieta oscura en la tierra donde las huellas desaparecían. Desde donde estaba sentado, podía ver la entrada. Una fisura entre 2 paredes de roca que descendía en ángulo pronunciado hacia las profundidades. Nunca había bajado hasta el fondo. Pocos lo habían hecho. El terreno era demasiado peligroso, con piedras sueltas y caídas verticales. Pero ahora, mirando esa oscuridad, Evaristo sintió algo que no había sentido en décadas. Miedo. No el miedo sano que te mantiene vivo en la sierra, el que te hace revisar dónde pisas o verificar que tu arma esté cargada. Esto era diferente. Era el miedo animal, primitivo, el que te dice que estás siendo observado por algo más fuerte que tú. Se obligó a ponerse de pie. No podía quedarse paralizado. Caminó de regreso a la casa, preparó café fuerte y comió pan duro mojado en leche de cabra. Necesitaba pensar con claridad, considerar opciones. Podía bajar al pueblo, reportar lo que pasó, pedir ayuda. ¿Pero qué iba a decir? ¿Que algo arrancó su cerca y mató sus cabras? Le dirían que fue un oso o un puma grande. Le dirían que pusiera trampas. Nadie creería lo de las huellas. Y si las creían, vendrían cazadores de la ciudad buscando un trofeo, gente que no conocía estas tierras, y terminaría muerta en el primer barranco. No. Esto lo tenía que manejar solo. Como siempre había manejado todo. Terminó el café y salió nuevamente. Esta vez decidió seguir el rastro hasta donde pudiera. Necesitaba saber con qué estaba tratando. Se colgó la escopeta del hombro, metió cartuchos extra en los bolsillos de la chamarra y silbó a los perros. Toro y Centella lo siguieron, pero con resistencia evidente. Caminaron hacia el barranco, siguiendo las huellas bípedas que se marcaban claras en la tierra suelta. A medida que se acercaban a la fisura entre las rocas, el aire cambiaba. Se volvía más frío, más húmedo, y había un olor. Evaristo lo detectó a unos 20 metros de la entrada. Era un hedor denso, penetrante, mezcla de carne podrida y algo más que no podía identificar, algo almizclado, animal,
pero con un toque químico que le quemaba las fosas nasales. Se detuvo en la entrada de la fisura. La abertura era angosta, de menos de 1 metro de ancho, pero suficiente para que un hombre pasara agachado. Las paredes de roca estaban húmedas, cubiertas de musgo verde oscuro. Adentro, la oscuridad era absoluta. Evaristo sacó la linterna y la encendió. El haz de luz penetró apenas 3 metros antes de ser tragado por la negrura. En el suelo de la entrada, encontró algo que hizo que se le erizara la piel. Pelos. Mechones de pelo grueso, gris oscuro, enganchados en un arbusto de mezquite que crecía torcido junto a la roca. Evaristo los tocó con cautela. Eran ásperos, más gruesos que pelo de oso, más largos que pelo de lobo, y estaban impregnados con ese mismo olor nauseabundo que saturaba el aire. Los guardó en el bolsillo de la chamarra, sin saber bien por qué. Tal vez como evidencia. Tal vez solo porque necesitaba algo tangible que le confirmara que no estaba enloqueciendo. Alumbró hacia adentro de la fisura una vez más. La linterna iluminó las paredes rocosas, el suelo descendente cubierto de piedras sueltas, y entonces vio algo más. Marcas en la roca, arañazos profundos, paralelos, como si algo con garras enormes hubiera raspado la pared al pasar. Había docenas de ellas, bajando hacia la oscuridad. Centella comenzó a gemir. Era un sonido agudo, de pánico puro. Evaristo miró hacia atrás y vio que la perra se había sentado a 5 metros de distancia, temblando, con los ojos fijos en la entrada de la fisura. Toro estaba a su lado, gruñendo bajo, pero sin avanzar. El viejo entendió el mensaje. Los perros no entrarían ahí ni aunque los arrastrara. Y si los perros, que habían enfrentado jabalíes furiosos sin pestañear, se negaban a entrar, entonces él tampoco debía hacerlo. No ahora. No solo. No sin saber qué lo esperaba en la oscuridad. Evaristo retrocedió lentamente, sin darle la espalda a la fisura, hasta que estuvo de nuevo bajo la luz del sol. Solo entonces bajó la escopeta y respiró profundo. Miró una vez más hacia la grieta oscura entre las rocas y supo 3 cosas con absoluta certeza. Primero, lo que había matado sus cabras no era un animal común. Segundo, estaba cazando en su territorio. Y tercero, volvería. Evaristo pasó el resto del día fortificando el rancho. No era la primera vez que preparaba defensas contra depredadores, pero nunca con esta urgencia, nunca con este peso en el pecho que le decía que lo que venía no seguía las reglas conocidas. Arrastró tablas gruesas de pino desde el galpón y las clavó sobre las ventanas, dejando apenas ranuras estrechas para mirar hacia afuera. Reforzó la puerta principal con un travesaño de madera de mezquite que había usado años atrás, cuando los narcos comenzaron a merodear las sierras. Revisó cada centímetro de la cerca perimetral, buscando puntos débiles, lugares donde algo pudiera forzar la entrada. Instaló latas vacías colgadas con alambre en los accesos principales, para que hicieran ruido si algo las tocaba. Trampas rudimentarias, sí, pero efectivas para dar advertencia. Mientras trabajaba, los perros lo seguían en silencio, pegados a sus talones, mirando constantemente hacia el cañón. Al caer la tarde, Evaristo entró a la casa y sacó una caja de metal que guardaba bajo su cama desde hacía años. Adentro estaban sus cartuchos de reserva, 20 proyectiles de calibre 12, chumbo grueso para caza mayor. Los contó 2 veces, verificando que ninguno estuviera oxidado o dañado. Llenó los bolsillos de su chamarra con 10 de ellos, dejando el resto en la caja junto a la cama. Limpió la Remington con un trapo aceitado, revisó el mecanismo de corredera, se aseguró de que cada pieza funcionara suave. Cargó los 5 tiros en el tubo y montó uno en la recámara. 6 tiros. Suficiente para derribar cualquier cosa que caminara sobre la tierra, o eso había creído siempre. Ahora ya no estaba tan seguro. Preparó comida para varios días, frijoles hervidos, tortillas, cecina seca. La guardó en recipientes cerca de la estufa, donde pudiera alcanzarla rápido si necesitaba encerrarse. Cuando cayó la noche, Evaristo no se acostó.
Se sentó en una silla junto a la ventana principal, con la escopeta sobre las rodillas y una taza de café negro en la mano. Los perros estaban adentro con él, algo que nunca permitía normalmente. Pero esta noche, las reglas habían cambiado. Toro se echó junto a la puerta, con la cabeza sobre las patas pero los ojos abiertos. Centella se quedó cerca de Evaristo, respirando pesado, inquieta. Las horas pasaron lentas. A las 10 de la noche, el viento comenzó a soplar desde el norte, trayendo aire helado que hacía crujir las láminas del techo. A las 11, un coyote aulló a lo lejos, un sonido agudo y solitario que se apagó rápido. A medianoche, todo quedó en silencio absoluto. Evaristo sintió que los músculos se le tensaban. Ese silencio no era natural. Era como si todos los animales de la sierra supieran que algo andaba afuera y habían decidido esconderse. A la 1 de la madrugada, los perros se pusieron de pie al mismo tiempo. Toro comenzó a gruñir, un sonido grave que venía desde lo profundo de su pecho. Centella se movió hacia la ventana, olfateando el aire que se colaba por las ranuras entre las tablas. Evaristo se levantó sin hacer ruido, apagó la lámpara de queroseno que tenía encendida y se acercó a la ventana. Pegó el ojo a una de las ranuras y miró hacia afuera. La luna estaba casi nueva, dando apenas luz suficiente para distinguir las siluetas de los árboles y el corral reparado. Durante varios minutos no vio nada, solo sombras inmóviles y el movimiento ocasional de una rama mecida por el viento. Entonces algo se movió al borde de su campo de visión, una forma grande, baja, que se desplazaba entre los arbustos al este del corral. Se movía lento, deliberado, deteniéndose cada pocos pasos como si estuviera olfateando el aire. Evaristo sintió el corazón golpeándole el pecho. Ajustó la posición de la escopeta, quitó el seguro con el pulgar sin hacer ruido. La forma se acercó más. Ahora podía ver que era cuadrúpeda, con hombros anchos y cabeza baja. Se movía con la fluidez de un felino grande, pero la estructura era incorrecta. Demasiado musculosa en el tren delantero, demasiado alta. Cuando pasó frente al poste donde colgaba la lámpara apagada, Evaristo pudo distinguir detalles. Pelaje oscuro que brillaba débilmente bajo la poca luz. Una cola corta, apenas visible. Y entonces, la criatura se detuvo. Levantó la cabeza y miró directamente hacia la ventana donde Evaristo estaba observando. El viejo sintió que se le helaba la sangre. Desde esa distancia, en la oscuridad casi total, debería haber sido imposible que la criatura lo viera, pero sabía que lo estaba mirando. Podía sentir el peso de esos ojos clavados en él. Durante 30 segundos que parecieron horas, ambos permanecieron inmóviles, cazador y presa midiéndose. Entonces, la criatura se movió, pero no huyó. Se levantó. Evaristo vio cómo las patas delanteras se despegaban del suelo, cómo el cuerpo se erguía sobre las traseras hasta quedar completamente vertical. De pie, la cosa medía más de 2 metros. La postura era imposible, antinatural para cualquier animal que conociera. Los brazos colgaban largos a los lados casi hasta las rodillas, terminando en manos con dedos demasiado articulados. La cabeza era grande, con un hocico pronunciado que se abría ligeramente dejando ver el brillo de dientes largos. Y los ojos. Incluso a esa distancia, Evaristo pudo ver el reflejo amarillo verdoso cuando la luz de la luna los tocó. No eran ojos de animal, eran ojos de algo que pensaba, que calculaba, que comprendía. La criatura dio un paso hacia la casa, luego otro. Caminaba como hombre, con zancadas largas, firmes, los brazos balanceándose apenas. Evaristo levantó la escopeta, apuntando a través de la ranura en las tablas, pero la criatura se detuvo a 20 metros de la casa, justo en el límite donde la oscuridad la tragaba casi por completo. Se quedó ahí parada, observando, estudiando. Evaristo podía escuchar su respiración ahora, pesada, rítmica, casi como resoplidos de caballo, pero más profundos. Y entonces hizo algo que le congeló la sangre en las venas. Inclinó la cabeza hacia un lado, lentamente, como si estuviera evaluando al viejo detrás de las tablas, como si estuviera decidiendo si valía la pena derribar esa puerta o si era mejor esperar. La inteligencia detrás de ese gesto era inconfundible. Esto no era un animal actuando por instinto, era algo que planeaba, que medía riesgos. Detrás de Evaristo, Toro ladraba furioso, arrojándose contra la puerta con todo su peso.
Centella gruñía enseñando los colmillos, con la baba cayéndole de las mandíbulas. El ruido era ensordecedor dentro del espacio cerrado de la casa. Pero Evaristo no apartó la mirada de la criatura. No podía, y ella tampoco se movió. Simplemente esperó, allá afuera, parada sobre dos patas como un hombre deforme, hasta que finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se dio vuelta. No huyó corriendo. Se dio vuelta con calma, volvió a caer sobre cuatro patas y se alejó caminando hacia el este, hacia el cañón. Evaristo la vio desaparecer entre las sombras y solo entonces bajó la escopeta. Las manos le temblaban, no de miedo, sino de adrenalina pura. Dejó que los perros se calmaran, les habló en voz baja hasta que dejaron de ladrar y se echaron jadeando en el suelo. Evaristo volvió a sentarse en la silla, pero no volvió a encender la lámpara. Se quedó en la oscuridad, con la escopeta lista, esperando. La criatura no regresó esa noche, pero el viejo sabía que volvería. Lo que acababa de presenciar no era un ataque, era reconocimiento. La cosa estaba evaluándolo, estudiando sus defensas, buscando puntos débiles. Cuando el sol comenzó a iluminar el horizonte, Evaristo salió con cautela, revisando el perímetro. Encontró huellas frescas por todas partes. La criatura había dado vueltas alrededor de la casa durante horas, acercándose y alejándose, tocando la cerca en varios puntos, arañando las tablas que cubrían las ventanas. Probando. En una de las ventanas del lado norte, encontró marcas de garras en la madera, surcos profundos que atravesaban 5 centímetros de pino macizo. Evaristo pasó los dedos por las marcas. Cualquier cosa con esa fuerza podría destrozar la puerta si se lo proponía. Ese día, el viejo tomó una decisión. Necesitaba saber qué era esa cosa. Necesitaba información. Ató a los perros dentro de la casa, tomó la camioneta pick-up que tenía guardada en el galpón y condujo las 2 horas de camino de terracería hasta San Miguel del Mezquital. El pueblo era pequeño, apenas 400 almas, la mayoría dedicadas a la ganadería y agricultura de subsistencia. Evaristo no venía seguido, solo cuando necesitaba provisiones que no podía producir él mismo. Estacionó frente a la tienda de don Rutilio, un hombre de su edad que llevaba el negocio familiar desde los años 60. Compró municiones, alambre de púas, clavos. Pero lo que realmente buscaba era información. Esperó a que la tienda estuviera vacía de otros clientes y entonces preguntó con tono casual si don Rutilio sabía de ataques de animales grandes en la zona últimamente. El viejo tendero lo miró de forma extraña. Dijo que no, que todo estaba tranquilo, pero cuando Evaristo mencionó huellas raras y animales destrozados sin ser comidos, don Rutilio se puso serio. Se asomó hacia la calle para verificar que nadie los escuchara y entonces comenzó a hablar en voz baja. Dijo que hacía más de 20 años, en 1987, hubo una ola de ataques en la misma región del Cañón de Fernández. Ganado destrozado, 3 rancheros muertos. Uno de ellos encontrado a 500 metros de su casa, con el cuerpo abierto de arriba a abajo, como si algo lo hubiera partido con las manos. Las autoridades estatales enviaron cazadores, veterinarios, incluso soldados. Concluyeron que era un oso o un puma grande, tal vez rabioso. Montaron cacerías durante semanas. No encontraron nada. Los ataques simplemente pararon. Pero don Rutilio conocía a Jacinto Valdés, uno de los ganaderos que sobrevivió a esa época. Y Jacinto juraba que había visto la criatura. Evaristo preguntó si Jacinto todavía vivía. Don Rutilio negó con la cabeza. Murió en 2005, de viejo, pero hasta sus últimos días contaba la misma historia. Decía que una noche vio algo parado afuera de su rancho, algo que caminaba como hombre pero tenía pelo como lobo y ojos que brillaban en la oscuridad. Dijo que disparó con su rifle calibre .30-30 3 veces y que vio a la criatura tambalearse pero no caer. La cosa se dio vuelta y se fue corriendo en 2 patas, desapareciendo en los cerros. Jacinto reportó todo a las autoridades. Lo trataron como borracho o loco. El archivo se cerró como ataques de fauna silvestre. Nunca investigaron más. Don Rutilio bajó aún más la voz. Dijo que los viejos de la región hablaban de los nahuales, de hombres que podían transformarse en bestias como castigo por crímenes graves. Decían que en lo profundo del Cañón de Fernández vivían cosas que no debían ser molestadas. Evaristo escuchó en silencio.
Cuando don Rutilio terminó, el viejo le agradeció, pagó sus compras y regresó a la camioneta. Condujo de vuelta al rancho con la mente trabajando. Si lo que don Rutilio decía era cierto, entonces esta criatura llevaba activa al menos 22 años. Más, probablemente, y atacaba en ciclos. ¿Cada 20 años? ¿Cada década? ¿O simplemente cuando alguien se acercaba demasiado a su territorio? Evaristo pensó en las huellas que había seguido hasta la fisura en las rocas. Pensó en cómo la cosa había estudiado su casa la noche anterior. Pensó en los 3 rancheros muertos en 1987. Todos hombres que vivían solos, en propiedades aisladas, sin ayuda cerca. Presa fácil. O eso creía la criatura. Cuando llegó de vuelta al rancho, ya casi anochecía. Descargó las provisiones rápido, revisó a los perros y se preparó para otra noche de vigilia. Esta vez, sin embargo, Evaristo no esperaría dentro de la casa. Si la criatura venía a estudiarlo nuevamente, él también la estudiaría. Preparó una trampa. Dejó la lámpara de queroseno encendida en el alpende, creando un círculo de luz que iluminaba el área frente a la casa. Pero él no estaría ahí. Se escondió en el galpón a 30 metros de distancia, con la puerta apenas entreabierta y la escopeta apuntando hacia la casa. Desde esa posición podía ver cualquier cosa que se acercara, pero estaba oculto en sombras. Los perros estaban dentro de la casa, encerrados para que sus ladridos no delataran la emboscada. Evaristo esperó. 1 hora. 2. El frío del galpón le calaba hasta los huesos, pero no se movió. A las 2 de la madrugada, la criatura llegó. No caminó desde el cañón esta vez. Apareció desde el norte, moviéndose entre los árboles con silencio absoluto, a pesar de su tamaño. Evaristo la vio acercarse y sintió que el estómago se le contraía. Bajo la luz de la lámpara, podía verla con claridad total por primera vez. Era masiva. Los hombros eran anchos como los de un oso grizzly, pero la estructura era diferente. Las patas delanteras eran demasiado largas, demasiado humanas en su articulación. Las garras eran negras, curvadas, de al menos 12 centímetros. El pelaje era gris oscuro, casi negro en algunas zonas, más largo en el cuello y espalda. La cabeza era lo peor. El hocico era pronunciado, lleno de dientes que sobresalían incluso con la boca cerrada. Pero la frente era alta, la estructura del cráneo casi humana. Los ojos brillaban amarillo verdosos bajo la luz, y estaban fijos en la casa con una intensidad que helaba la sangre. La criatura se movía en 4 patas, pero cada pocos pasos se detenía y levantaba la cabeza, olfateando el aire, buscando el olor de Evaristo. El viejo contuvo la respiración. Estaba a favor del viento, así que su olor no llegaría a la criatura, pero eso significaba que olía perfectamente a ella. El hedor era nauseabundo incluso a 30 metros de distancia. Carne podrida mezclada con almizcle animal y algo químico, ácido, que le quemaba la garganta. La criatura llegó hasta el alpende y se detuvo. Miró la puerta de la casa. Dentro, los perros comenzaron a ladrar frenéticos, arrojándose contra la madera. La criatura ladeó la cabeza, escuchando. Luego se levantó sobre las patas traseras. De pie, superaba fácilmente los 2 metros. Evaristo vio cómo los músculos se movían bajo el pelaje, cómo los brazos se extendían hacia adelante, cómo las manos con dedos articulados se abrían mostrando las garras. Era una postura de evaluación. La cosa estaba calculando si podía derribar esa puerta, si valía la pena el esfuerzo. Evaristo levantó la escopeta lentamente, apuntando al centro de masa de la criatura. Su dedo se posó sobre el gatillo. Podía dispararle ahora, desde esta distancia. 30 metros, un tiro limpio, pero algo lo detuvo. Si fallaba el tiro mortal, si solo la hería, esa cosa vendría directo al galpón, y Evaristo no estaba seguro de poder detenerla con 5 tiros restantes. Necesitaba estar más cerca, necesitaba garantizar el disparo, así que esperó, con el corazón golpeándole en el pecho, con el sudor cayéndole por la espalda a pesar del frío. La criatura dio un paso hacia la puerta, extendió una de las manos y raspó las tablas con las garras. El sonido fue agudo, metálico, como uñas sobre pizarra. Evaristo vio las marcas profundas que dejaba en la madera. Entonces la criatura se detuvo, bajó la cabeza y olfateó el suelo del alpende.
Siguió un rastro invisible para los ojos humanos, moviéndose en círculo alrededor de la casa. Y de repente, se detuvo en seco. Levantó la cabeza y miró directamente hacia el galpón, directamente hacia donde Evaristo estaba escondido. El viejo sintió que el mundo se detenía. La criatura lo había encontrado. No sabía cómo, si por olor o sonido o algún sentido que no podía comprender, pero sabía que estaba ahí. Durante 3 segundos interminables, ambos se miraron a través de la oscuridad. Evaristo podía ver los ojos amarillos brillando, fijos en él. Podía ver las fauces abriéndose lentamente, mostrando hileras de dientes diseñados para desgarrar. Podía ver los músculos tensándose, preparándose. Y entonces, en ese momento suspendido entre la vida y la muerte, Evaristo Maldonado hizo lo único que podía hacer. Dio un paso hacia adelante, saliendo completamente de las sombras del galpón. Levantó la escopeta hasta el hombro, apuntando directo a la cabeza de la criatura, y montó la corredera de la Remington. El clic metálico resonó en el silencio de la noche, como un trueno. La criatura se congeló. Sus ojos se fijaron no en el hombre, sino en el arma. Y en ese momento, Evaristo comprendió algo fundamental. La criatura reconocía el sonido. Sabía lo que significaba. Había escuchado ese sonido antes, probablemente décadas atrás, cuando Jacinto Valdés le disparó con su rifle. Sabía que ese clic precedía al dolor, al fuego, a la muerte. La cosa no huyó de inmediato. Se quedó quieta, evaluando, midiendo, si el viejo tendría el coraje de disparar. Evaristo no dijo nada, no gritó, no amenazó, simplemente mantuvo la escopeta firme, el dedo en el gatillo, los ojos fijos en la criatura, diciéndole sin palabras, da un paso más y te vuelo la cabeza. Pasaron 10 segundos, 20. La tensión era insoportable. Luego, lentamente, la criatura comenzó a retroceder. No le dio la espalda a Evaristo, retrocedió paso a paso, siempre mirándolo, hasta que las sombras la tragaron completamente. Solo entonces, Evaristo bajó la escopeta. Sus manos temblaban, no de miedo sino de adrenalina pura. Había ganado este enfrentamiento. Pero ambos sabían que era temporal. La criatura volvería. Y la próxima vez, no sería para observar, sería para matar. Evaristo no durmió esa noche. Se quedó en el galpón hasta que el sol comenzó a iluminar las cumbres de la Sierra Madre, con la escopeta sobre las rodillas y los ojos fijos en la línea de árboles donde la criatura había desaparecido. Cuando hubo suficiente luz, salió con cautela y revisó el perímetro. Las huellas estaban por todas partes. Círculos concéntricos alrededor de la casa que mostraban cómo la cosa había estado estudiando cada ángulo, cada punto de acceso. Pero lo que hizo que se le helara la sangre fue encontrar huellas frescas detrás del galpón, exactamente donde él había estado escondido. La criatura había dado la vuelta completa, lo había flanqueado. Si hubiera querido atacarlo por la espalda, habría podido hacerlo, pero no lo hizo. Eligió enfrentarlo de frente, medir su respuesta. Evaristo entendió entonces que esto ya no era cacería, era guerra, y las guerras no se ganaban esperando encerrado. Pasó ese día preparándose como nunca antes en su vida. Primero sacó todo del galpón y lo convirtió en posición fortificada. Apiló costales de maíz contra las paredes de madera, creando barricadas que podrían detener garras o embestidas. Cortó aberturas en las tablas a altura de los ojos, ranuras estrechas desde donde podría disparar con cobertura. Reforzó la puerta con travesaños de hierro que encontró oxidándose detrás de la casa, restos de un corral viejo que su padre había desmantelado décadas atrás. Llevó provisiones al galpón, agua, cecina seca, cartuchos. Si tenía que resistir un asedio, lo haría desde ahí, no desde la casa. El galpón tenía mejor visibilidad, mejor campo de tiro, y lo más importante, solo tenía una entrada. No podría ser flanqueado. Mientras trabajaba, Toro y Centella patrullaban inquietos, gruñendo hacia el cañón cada pocos minutos. Al mediodía, Evaristo hizo algo que no había hecho en años. Fue al cobertizo donde guardaba las herramientas viejas de su padre y buscó hasta encontrar lo que necesitaba. Trampas de acero para oso, 3 de ellas, oxidadas pero funcionales. Las había usado en su juventud para cazar el oso negro que mataba ganado en los años 70. Eran ilegales ahora, prohibidas por ser demasiado crueles, pero Evaristo no estaba cazando para deporte, estaba defendiendo su vida.
Llevó las trampas al área entre el galpón y el borde del bosque, donde las huellas mostraban que la criatura se acercaba siempre desde la misma dirección. Las enterró con cuidado bajo hojas y tierra suelta, dejando solo los gatillos expuestos. Cada trampa tenía mandíbulas de acero con dientes de 10 centímetros, diseñadas para romper huesos de fémur de oso. Si la criatura pisaba una, al menos la ralentizaría. Le daría tiempo de disparar. Cuando cayó la tarde, Evaristo tomó una decisión que sabía era arriesgada pero necesaria. Necesitaba atraer a la criatura a terreno de su elección, no esperar a que ella eligiera el momento. Así que preparó un cebo, sacrificó una de las cabras que le quedaban, la degolló rápido para minimizar el sufrimiento y arrastró el cuerpo sangrante hasta el centro del claro frente al galpón. Lo dejó ahí, a 20 metros de la puerta, bien iluminado por la lámpara de queroseno que colgó de un poste. La sangre empapaba la tierra, el olor dulzón y metálico llenando el aire. Si la criatura estaba cerca, lo olería, y vendría. Evaristo volvió al galpón, cerró la puerta reforzada y se posicionó detrás de los costales de maíz con la escopeta lista. Los perros estaban con él esta vez, ambos echados a sus pies, tensos como resortes. La espera fue agónica. El sol se puso, tiñendo el cielo de rojo sangre antes de ceder al negro absoluto de la noche sin luna. Evaristo mantenía los ojos fijos en la cabra muerta, iluminada por la luz amarillenta de la lámpara que creaba un círculo de claridad rodeado de oscuridad impenetrable. 1 hora pasó. 2. El viento traía el olor de pinos y tierra fría. A las 10 de la noche, los perros se pusieron rígidos. Toro comenzó a gruñir, tan bajo que era casi subterráneo. Centella se levantó con los pelos del lomo erizados, formando una cresta blanca. Evaristo apretó la escopeta, respirando lento para controlar el pulso, y entonces la vio. No entró al claro, simplemente apareció en el borde de la luz como si se hubiera materializado de las sombras. Estaba en 4 patas, inmóvil, con los ojos brillando amarillo verdosos fijos en la cabra muerta. La criatura dio un paso hacia adelante, luego otro. Se movía con cautela ahora, no con la confianza arrogante de las noches anteriores. Sabía que esto era una trampa. Podía sentirlo. Pero el olor de la sangre fresca era demasiado tentador, o tal vez simplemente había decidido que ya era momento de terminar esto. Cuando estuvo a 10 metros de la cabra, se detuvo, levantó el hocico y olfateó el aire, la cabeza girando lentamente mientras evaluaba los olores. Evaristo contuvo la respiración. La criatura estaba buscándolo, tratando de localizar su posición. Los segundos se estiraban como horas. Entonces, la cosa se movió de nuevo, acercándose a la cabra. 5 metros. 3. Cuando estuvo justo sobre el cuerpo, se detuvo una vez más. Evaristo vio cómo bajaba la cabeza, cómo las fauces se abrían mostrando dientes del tamaño de dedos humanos. Pero no mordió la cabra. En cambio, levantó la mirada y la fijó directamente en la ranura del galpón donde Evaristo estaba observando. Lo había encontrado, sabía exactamente dónde estaba, y no le importaba. La criatura se levantó sobre las patas traseras, alcanzando su altura completa. Más de 2 metros de músculo, pelo y hambre. Evaristo vio cómo los brazos se extendían, cómo las garras se abrían, cómo todo el cuerpo se tensaba preparándose para el ataque. No había más espera. Era ahora o nunca. Evaristo apuntó al centro del pecho de la criatura y apretó el gatillo. El disparo de la Remington estalló como un cañón en el espacio cerrado del galpón. La retroceso golpeó el hombro de Evaristo, familiar y brutal. El proyectil de chumbo grueso cruzó los 20 metros en una fracción de segundo e impactó a la criatura en el pecho, justo bajo el cuello. El efecto fue inmediato. La cosa se tambaleó hacia atrás, aullando. No era rugido de felino ni alarido de oso. Era algo entre grito humano y alarido animal, agudo y lleno de furia. Pero no cayó. Evaristo montó la corredera, expulsando el casquillo humeante y cargando el segundo cartucho. Disparó de nuevo. Este tiro le dio en el hombro izquierdo. La criatura giró con el impacto, sangre oscura salpicando la tierra. Aulló nuevamente, pero en lugar de huir, cargó. Vino directo al galpón,
corriendo en 4 patas con velocidad imposible para algo de su tamaño. Evaristo sintió el terror puro corriéndole por las venas, pero sus manos no temblaron. Montó la corredera. Tercer disparo. Le dio en el costado. La criatura se desvió apenas, pero no se detuvo. 10 metros. Montó de nuevo. Cuarto disparo. Falló. El proyectil pasó silbando sobre la cabeza de la cosa. 5 metros. Evaristo montó el último cartucho del tubo, sabiendo que le quedaba solo este y uno en reserva. La criatura estaba casi encima de él cuando pisó la primera trampa de oso. El sonido del acero cerrándose fue como un disparo en sí mismo. Las mandíbulas de la trampa se clavaron en la pata delantera izquierda de la criatura, los dientes atravesando músculo hasta raspar hueso. La cosa se desplomó con un alarido que hizo temblar las paredes del galpón. Se retorció en el suelo tratando de liberarse, jalando la trampa que estaba encadenada a una estaca de hierro enterrada profundamente. Evaristo no perdió el momento. Salió del galpón, con la escopeta al hombro. A 3 metros de distancia, apuntó a la cabeza de la criatura. Quinto disparo. El chumbo le destrozó la oreja derecha y parte del cráneo. Sangre y tejido salpicaron la tierra. La criatura dejó de retorcerse. Se quedó quieta, jadeando, con la pata atrapada en la trampa. Los ojos amarillos miraron a Evaristo con una mezcla de odio y algo más. Reconocimiento, respeto, tal vez. O simplemente la comprensión de que había perdido. Evaristo montó el último cartucho. Sabía que con esto la Remington quedaría vacía, que tendría que recargar manualmente si fallaba. Pero no iba a fallar. Caminó más cerca, hasta estar a 2 metros de la cabeza de la criatura. Podía ver todos los detalles ahora bajo la luz de la lámpara. El pelaje gris oscuro manchado de sangre negra. Las cicatrices viejas que cruzaban el lomo. Evidencia de peleas anteriores. Los dientes, algunos rotos, otros afilados como navajas. Y los ojos. Esos ojos que brillaban con inteligencia antinatural, que miraban no con miedo animal, sino con comprensión humana de lo que venía. Evaristo levantó la escopeta, apuntó entre esos ojos, su dedo se tensó en el gatillo, y entonces se detuvo. Algo en la forma en que la criatura lo miraba lo hizo vacilar. No estaba suplicando, no estaba aceptando la muerte con mansedumbre. Estaba midiéndolo, una última evaluación, cazador a cazador. Evaristo sostuvo la mirada de la criatura durante 5 segundos más. Luego bajó ligeramente el cañón, apuntando al corazón en lugar de la cabeza, y disparó. El último cartucho atravesó el pecho, destrozando órganos vitales. La criatura se estremeció una vez, 2 veces. La luz en sus ojos se apagó lentamente, como velas consumiéndose. Y entonces quedó inmóvil. Evaristo esperó 1 minuto completo, con la escopeta vacía en las manos, antes de acercarse. Tocó el cuerpo con la bota. No hubo reacción. Estaba muerta. Dejó caer la escopeta y se sentó en el suelo, con las piernas repentinamente débiles. Los perros salieron del galpón y se acercaron con cautela, olfateando el cadáver pero sin tocarlo. Toro gruñó una vez, un sonido de triunfo. Centella simplemente se echó junto a Evaristo, temblando. El viejo se quedó ahí sentado, mirando el cuerpo de la cosa que había aterrorizado su rancho. A la luz de la lámpara podía ver detalles que antes había perdido. La musculatura era imposible, demasiado densa, demasiado desarrollada. Las articulaciones de las manos eran casi humanas, con dedos que podían agarrar y manipular. La estructura de la cara era una pesadilla de biología contradictoria. Hocico de lobo injertado en cráneo casi humano. ¿Qué era esto? ¿Un nahual, como decían los viejos? ¿Una maldición hecha carne? ¿O simplemente un error de la naturaleza? Una anomalía que no debería existir pero existía, que había respirado y cazado y pensado durante décadas en las profundidades del cañón. Evaristo no sabía y comprendió que probablemente nunca sabría. Algunas preguntas no tienen respuesta. Algunas cosas simplemente son y hay que lidiar con ellas o morir en el intento. Se puso de pie con esfuerzo. El cuerpo pesaba demasiado para arrastrarlo solo, así que lo dejó donde estaba. Volvió al galpón, recargó la escopeta con manos temblorosas y esperó el resto de la noche. Porque había algo que lo inquietaba.
Durante todo el enfrentamiento, la criatura había peleado sola. Pero Evaristo recordaba lo que don Rutilio le había contado sobre los ataques de 1987, múltiples propiedades atacadas al mismo tiempo. Eso sugería más de una criatura. Y si había una, podía haber otras. Esperó hasta el amanecer con los sentidos alerta, pero no vino nada más, solo el silencio de la sierra y el olor a pólvora y sangre que saturaba el aire. Cuando el sol salió, iluminando el cadáver de la criatura con luz cruda y reveladora, Evaristo tomó una decisión. Nadie podía ver esto. Nadie podía saber, porque si llegaban las autoridades, llegarían también los científicos, los cazadores, los curiosos. Convertirían su rancho en circo. Y peor, vendrían a buscar más de estas cosas en el cañón. Pasó ese día construyendo una pira. Arrastró madera seca, ramas de pino llenas de resina, todo lo que pudiera arder caliente y rápido. Apiló la madera alrededor del cuerpo de la criatura, empapó todo con el queroseno que tenía guardado para las lámparas. Al atardecer, le prendió fuego. Las llamas subieron altas, alimentadas por la resina y el queroseno, consumiendo el cadáver. El olor era horrible. Una mezcla de pelo quemado, carne asada y ese hedor químico que la criatura había llevado en vida. Evaristo observó el fuego durante horas, alimentándolo constantemente, asegurándose de que no quedara nada reconocible. Los huesos se ennegrecieron y agrietaron. La carne se convirtió en ceniza. Al amanecer del día siguiente, solo quedaban restos carbonizados irreconocibles. Los enterró en un pozo profundo lejos de la casa, cubrió todo con cal y tierra y plantó un mezquite sobre el lugar. Nadie encontraría nada. Una semana después, sus hijos llamaron preguntando cómo estaba. Evaristo respondió que todo estaba bien, que había tenido problemas con un oso pero ya lo había resuelto. No hicieron más preguntas. Nunca las hacían. El viejo volvió a su rutina. Revisar el perímetro al amanecer, cuidar las cabras que le quedaban, sentarse en el alpendre al atardecer con la escopeta sobre las rodillas. Pero ahora había una diferencia. Cada noche, antes de dormir, caminaba hasta el borde del cañón y miraba hacia la oscuridad que descendía a las profundidades. Escuchaba, observaba, buscando señales de que algo más emergiera de esas sombras, porque en el fondo de su corazón, Evaristo sabía que la criatura que había matado no estaba sola. En algún lugar, en lo profundo del cañón de Fernández, otras dormían, esperaban, y algún día volverían. Pero mientras él estuviera vivo, con los dedos firmes en el gatillo y la escopeta cargada, estaría listo. Los días siguientes a la quema transcurrieron en un silencio tenso que Evaristo conocía bien. Era el silencio que sigue a las batallas, cuando el cuerpo todavía vibra con adrenalina residual, pero la mente comienza a procesar lo que acaba de sobrevivir. El viejo no bajó la guardia. Revisó las trampas de oso que quedaban armadas, reemplazó los cartuchos de la escopeta con munición fresca y pasó cada noche en vela dentro del galpón fortificado, esperando un segundo ataque que nunca llegó. Los perros también tardaron en relajarse. Toro pasaba horas echado frente a la puerta, con las orejas levantadas captando cada sonido del bosque. Centella patrullaba el perímetro obsesivamente, deteniéndose cada tanto para olfatear el aire hacia el cañón. Pero las noches pasaban vacías de amenazas. Solo el viento bajando de las cumbres, solo los aullidos distantes de coyotes que nunca se acercaban demasiado. Al cuarto día, Evaristo se permitió bajar al pueblo nuevamente. Necesitaba más cartuchos, más queroseno, y también necesitaba saber si alguien más había reportado algo extraño en la región. Condujo la pick-up por el camino de terracería que serpenteaba entre los cerros, esquivando piedras sueltas y surcos profundos dejados por las lluvias. Cuando llegó a San Miguel del Mezquital, estacionó frente a la tienda de don Rutilio como siempre. El viejo tendero lo saludó con un gesto de cabeza, pero Evaristo notó algo diferente en su mirada, una pregunta no formulada. Don Rutilio esperó a que la tienda estuviera vacía antes de hablar. Dijo que la noche del martes pasado, varios habitantes del pueblo habían escuchado disparos lejanos viniendo desde la dirección del cañón de Fernández. 5, tal vez 6 tiros espaciados. Y después, nada más. Nadie había ido a investigar porque en la sierra no se hacen preguntas sobre balazos nocturnos. Evaristo se limitó a decir que había tenido problemas con un oso grande que mataba a sus cabras, que lo había ahuyentado a tiros.
Don Rutilio lo miró durante un largo momento, y Evaristo supo que el hombre no le creía del todo, pero tampoco iba a presionar. En las comunidades rurales existe un entendimiento tácito. Cada hombre maneja sus asuntos como mejor puede, y mientras no afecte al resto, nadie interfiere. Don Rutilio asintió lentamente, empacó los cartuchos y el queroseno que Evaristo compró, y entonces agregó algo más. Dijo que en los últimos días no había habido más reportes de ganado atacado en toda la región. Nada. Como si lo que fuera que andaba suelto simplemente hubiera desaparecido. Evaristo pagó en silencio y se fue. Sabía lo que significaba ese silencio. La criatura que mató era la única activa en este ciclo, por ahora. De regreso en el rancho, Evaristo desarmó las trampas de oso y las guardó nuevamente en el cobertizo. Limpió el galpón, removió los costales de maíz que había usado como barricadas y lo volvió a su función original de almacén. Reparó la cerca del corral con madera nueva y compró 4 cabras jóvenes en el pueblo para reemplazar las que había perdido. La vida volvía lentamente a su ritmo habitual, pero con cambios sutiles que solo él percibía. Ahora mantenía la escopeta no solo cargada, sino con un cartucho siempre en la recámara, lista para disparar con solo quitar el seguro. Ahora revisaba el perímetro no una, sino 2 veces al día, al amanecer y al anochecer. Y ahora, cada noche antes de dormir, caminaba hasta el borde del cañón y escuchaba las profundidades durante 10 minutos completos, atento a cualquier sonido que no perteneciera. Pasaron semanas. El invierno cedió completamente ante la primavera. Los pinos brotaron con agujas nuevas de un verde brillante. Las águilas reales comenzaron a anidar en los riscos altos. La vida regresaba a la sierra como cada año, indiferente a los horrores que se habían desarrollado en la oscuridad. Evaristo celebró su 72º cumpleaños solo, con una taza de café y un pedazo de pan dulce que compró en el pueblo. Sus hijos llamaron ese día, como siempre, insistiendo en que vendiera el rancho y se mudara con ellos a Monterrey. Dijeron que a su edad no debería estar solo en un lugar tan aislado, que un día podría caerse o enfermarse y nadie lo encontraría hasta que fuera demasiado tarde. Evaristo escuchó con paciencia y respondió lo mismo de siempre: muero donde nací. Pero esta vez las palabras llevaban un peso adicional. Ahora sabía exactamente por qué necesitaba quedarse. Una tarde, mientras reparaba el techo de lámina que había comenzado a gotear con las lluvias de abril, Evaristo se detuvo y miró hacia el horizonte. Podía ver desde su posición la extensión completa de su propiedad, los 60 hectáreas de tierra que habían pertenecido a su familia por 3 generaciones. Tierra difícil, ingrata, que daba apenas lo suficiente para sobrevivir. Cualquier hombre sensato la habría abandonado hace décadas. Pero Evaristo comprendía ahora que su terquedad en quedarse no era solo apego sentimental, era propósito. Alguien necesitaba estar aquí, alguien que supiera lo que habitaba en las profundidades del cañón de Fernández, alguien que pudiera defender el territorio cuando esas cosas despertaran de nuevo, porque volverían a despertar. Los ciclos que don Rutilio mencionó, los ataques de 1987, tal vez otros antes que nadie, documentó. 20 años, 30. El tiempo exacto no importaba. Lo que importaba era estar listo. Evaristo terminó de reparar el techo y bajó con cuidado de la escalera. Sus rodillas protestaron, sus manos artríticas temblaron al soltar el martillo. Sabía que estaba envejeciendo, que cada año le quitaba fuerza, reflejos, resistencia. Pero también sabía que todavía podía sostener una escopeta firme, todavía podía rastrear huellas en tierra suelta, todavía podía escuchar el monte lo suficientemente bien para saber cuando algo andaba mal, y más importante, ahora sabía cómo pelear contra esas cosas. Sabía que sangraban, que sentían dolor, que podían morir si los tiros eran certeros. Ese conocimiento era poder, y ese poder necesitaba ser preservado, transmitido, documentado de alguna forma, para que cuando él ya no estuviera, otros supieran. Una noche, sentado en el alpendre con la escopeta sobre las rodillas y los perros a sus pies, Evaristo tomó un cuaderno viejo que había usado años atrás para llevar cuentas del ganado. En las páginas en blanco que quedaban, comenzó a escribir.
Escribió sobre las huellas que cambiaban de cuadrúpedas a bípedas, sobre el olor a carne podrida y almizcle que precedía a la criatura, sobre la inteligencia antinatural que mostraba, la forma en que estudiaba y flanqueaba, sobre los ciclos de ataques separados por décadas, sobre las trampas que funcionaron y las que no, sobre la efectividad del chumbo grueso a corta distancia. Escribió todo lo que había aprendido en esas noches de terror, destilando el conocimiento en instrucciones prácticas para quien viniera después. No mencionó nahuales ni maldiciones, solo hechos observables, tácticas efectivas, advertencias concretas. Cuando terminó, guardó el cuaderno en una caja de metal junto con los pelos grises que había recogido del arbusto de mezquite, evidencia física de que lo que escribió no era fantasía senil. Escondió la caja bajo una tabla suelta en el piso de la casa, marcada con 3 clavos en triángulo para que pudiera ser encontrada. Los meses pasaron. Verano llegó con su calor seco y sus tormentas eléctricas que iluminaban las cumbres. Otoño trajo vientos fríos del norte y las primeras heladas. Invierno regresó, cerrando el ciclo. Evaristo cumplió 73 años. Sus hijos dejaron de llamar tan seguido, resignados a que el viejo nunca dejaría la sierra. Las cabras se multiplicaron hasta 12. Toro comenzó a moverse más lento, con artritis en las patas traseras. Centella desarrolló una cicatriz blanca en el hocico de una pelea con un jabalí. La vida continuaba, inmutable en su superficie, pero Evaristo sabía que bajo esa normalidad acechaba la memoria de lo que había enfrentado. Cada noche, sin falta, caminaba hasta el borde del cañón. Escuchaba, observaba, buscando señales. Y cada noche, por ahora, solo encontraba silencio. Pero era un silencio provisional, un silencio de espera. Una tarde de diciembre, mientras revisaba las cabras, Evaristo notó que Centella se había detenido en medio del corral. La perra estaba inmóvil, con las orejas levantadas, mirando fijamente hacia el este, hacia el cañón. No gruñía, no ladraba. Solo miraba con esa intensidad que Evaristo había aprendido a reconocer. Caminó hasta donde estaba la perra y siguió su mirada. No vio nada inusual. Solo los árboles meciéndose con el viento, solo las sombras alargándose con el sol bajo. Pero había algo en el aire, un cambio sutil en la presión, en el olor, en la calidad del silencio, algo que no podía definir pero que reconocía en un nivel instintivo. Evaristo puso la mano sobre la cabeza de Centella y le habló en voz baja, calmándola. Luego volvió a la casa, tomó la Remington y verificó que estuviera cargada. Lo estaba, siempre lo estaba. Esa noche, Evaristo no durmió en la casa. Se quedó en el alpende, sentado en la silla de madera donde había pasado miles de noches observando la sierra. La escopeta descansaba sobre sus rodillas. Los perros estaban a sus pies. El frío de diciembre le calaba hasta los huesos, pero no se movió. Esperó. Escuchó. Las horas pasaron sin incidentes. No hubo sonidos extraños, no hubo movimientos en las sombras. Pero Evaristo no se relajó. Sabía que lo que Centella había percibido no era imaginación. Los animales sienten cosas que los humanos no pueden. Y si la perra había detectado algo, entonces algo había estado ahí. Tal vez solo explorando desde la distancia, tal vez evaluando si el territorio era seguro de nuevo, tal vez recordando que aquí vivía alguien que no era presa fácil. Cuando el sol comenzó a iluminar las cumbres, Evaristo finalmente se permitió entrar a la casa. Se preparó café fuerte y se sentó a la mesa donde había desayunado solo durante 26 años. Miró por la ventana hacia el cañón, hacia esa grieta oscura en la tierra que guardaba secretos que el mundo moderno prefería ignorar. Pensó en las autoridades que habían archivado los ataques de 1987 como fauna silvestre. Pensó en don Rutilio guardando silencio sobre los disparos que escuchó. Pensó en Jacinto Valdés muriendo sin que nadie creyera su testimonio. Pensó en todos los hombres que habían vivido en estas sierras, que habían visto cosas que no podían explicar, que habían peleado batallas solitarias contra amenazas que oficialmente no existían, y comprendió que él era parte de esa cadena silenciosa de guardianes. Hombres olvidados defendiendo fronteras invisibles, no por gloria ni reconocimiento, sino porque alguien tenía que hacerlo, porque si nadie vigilaba,
Las cosas que dormían en la oscuridad eventualmente despertarían sin resistencia. Evaristo terminó su café y salió nuevamente. El día era claro, con ese cielo azul intenso del invierno en la sierra. Caminó hasta el lugar donde había enterrado las cenizas de la criatura, donde ahora crecía un mezquite joven con ramas todavía delgadas. Se quedó ahí parado durante largos minutos, mirando el árbol. Luego miró hacia el cañón. Y finalmente miró hacia su rancho, hacia la casa de adobe que su abuelo construyó, hacia el corral donde pastaban las cabras, hacia el galpón que había sido campo de batalla. Todo esto era suyo, su territorio, su responsabilidad, su tumba eventual, y mientras tuviera fuerzas para caminar este perímetro, para cargar esta escopeta, para mantener los ojos abiertos en la oscuridad, lo defendería. Porque en la sierra, las cosas antiguas nunca mueren de verdad. Apenas se retiran a las sombras, esperando el momento en que la vigilancia decaiga. Evaristo Maldonado tiene ahora 73 años. Vive solo en el rancho del Cañón de Fernández, en Durango, en la misma casa donde nació. Sus hijos han dejado de insistir en que se mude. Saben que es inútil. El viejo sale poco del rancho, solo cuando necesita provisiones o municiones. La Remington 870 nunca está lejos de su alcance. Toro murió el año pasado de viejo, pero Centella sigue patrullando el perímetro cada amanecer, ahora acompañada de un cachorro macho que Evaristo está entrenando del mismo modo que entrenó a todos sus perros. Cada noche, antes de dormir, el viejo camina hasta el borde del cañón, mira hacia la oscuridad que desciende a profundidades que nunca ha explorado completamente, escucha los sonidos que el viento trae desde abajo y espera, porque sabe que volverán. Tal vez en 5 años, tal vez en 20. Pero volverán, y cuando lo hagan, encontrarán lo mismo que encontró la última, un anciano terco con una escopeta cargada y manos que todavía no tiemblan cuando llega el momento de jalar el gatillo.